buen día, muy buena tarde tengan. En esta clase veremos el inicio de estadística, particularmente una rama de la estadística que se conoce como la estadística descriptiva. Bien, entonces en general, ¿qué es lo que estudia la estadística? Aquí lo tenemos, es una rama de las matemáticas que se ocupa de los métodos o procedimientos para recoger, clasificar, resumir, describir y analizar datos. Entonces la estadística se va a centrar en todo el manejo de datos, con la finalidad de apoyar la toma de decisiones y en su caso formular predicciones de ser posible. La estadística entonces es una ciencia matemática o una rama de las matemáticas, como acabamos de ver, que se encarga del procesamiento de datos de manera general desde el inicio, que es recoger o recolectar esos datos de forma adecuada, bajo criterios adecuados, en condiciones homogéneas, hasta que esto nos lleve a la toma de decisiones o formulación de predicciones en modelos matemáticos. Así que es una rama sumamente importante. Existen dos tipos de estadística: la descriptiva, que estaremos viendo a lo largo de estos temas, donde vamos a obtener información de forma directa y a interpretarla casi de forma directa. Y también existe la estadística inferencial, donde ya se encarga más de este último proceso, la toma de decisiones mediante la comprobación de hipótesis y la formulación de modelos matemáticos que nos permitan predecir, en base a la teoría de probabilidad, la sucesión de un evento. Entonces, vamos a ver los conceptos fundamentales. Primeramente, ¿qué es el universo? Muy importante saber qué es el universo dentro de la estadística. Aquí lo tenemos, es un conjunto específico de elementos de los que se estudiará una característica en particular. Entonces podemos tener muchos casos. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos las medidas que deben de tener una serie de tornillos que salen de una fábrica, por ejemplo, el largo, podemos medir que cumplan con el largo, tal vez 3 pulgadas de largo, y entonces todo ese conjunto de elementos o de objetos, que en este caso serían los tornillos, se les está estudiando una característica particular, una característica determinada, en este caso, el largo que tienen estos tornillos. Si nos vamos a las ciencias biológicas, bueno, esto también se aplica muchísimo. Vamos a realizar la medición de triglicéridos en la sangre de 50 pacientes que tienen la misma edad, bajo las mismas condiciones o semejantes, y entonces también estaremos asignando una característica particular a esos elementos. En este caso, la concentración o cantidad de triglicéridos en su sangre. Si nos vamos a las ciencias sociales, podríamos estudiar entonces la cantidad de dinero que ingresa en una empresa a lo largo de cada día, de acuerdo al número de ventas. Entonces ahí también tenemos un atributo específico, cantidad de dinero que está ingresando por cada día o cada semana en esa empresa por las ventas que está llevando a cabo. En fin, la estadística es una rama sumamente versátil, se aplica en multitud de campos. Entonces, de ahí que sea muy importante que nosotros la conozcamos y sepamos cómo irla aplicando de forma correcta. Segundo concepto, la población. ¿Qué es una población? Es la totalidad de valores o medidas de un atributo o característica de un universo. Entonces, estamos hablando de la totalidad de los valores o mediciones que se están realizando en ese universo que ya comentamos. Vamos a asignar a esos valores, vamos a estar tomando en cuenta esos valores para todo nuestro universo. Entonces la población va a ser la totalidad de esos valores, ¿sí? Supongamos que ahora medimos la estatura de 500 jóvenes que están en secundaria, de género masculino y de género femenino por separado, y vamos midiendo todas sus estaturas. Entonces estaré midiendo ese atributo, ese valor, para la totalidad, que en este caso es el universo, la cantidad de estudiantes
que están allí. Y la población entonces es el valor numérico de sus estaturas. Ahora pasemos al tercer concepto, que es una muestra. Muy importante, fundamental en estadística. Es una parte, una fracción de la población o de la totalidad de medidas que se obtienen del universo, como ya lo vimos, obtenida de acuerdo con una regla determinada. Es cualquier también subconjunto de mediciones seleccionadas de una población. Cuando hablamos entonces de una muestra, de la toma de una muestra, vamos a partir de una regla, vamos a utilizar una regla determinada, una regla fija o específica que permita hacer esa selección a partir de mi población del universo. Por ejemplo, uno de los criterios más comunes para tomar muestras son muestreos al azar o aleatoriamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a seleccionar de manera azarosa diferentes elementos de esa población y entonces vamos a tomar medidas sobre ellos. Esto con el objetivo de simplificar el procedimiento de manejo de datos. Por ejemplo, si en una fábrica se han producido 1000 tornillos, volviendo a ese ejemplo, tomamos muestras cada 10 tornillos, tomamos uno al azar para ver sus características se cumplan con las especificaciones del control de calidad correcto, en longitud, en dureza, en medida del diámetro, etc. Entonces, eso va a facilitar todo el manejo de datos. Se dice entonces que esta regla determinada te permite obtener una muestra representativa de dicha población. Concepto número 4, muestreo. ¿Qué es el muestreo? Realmente es todo un procedimiento que se tiene que analizar, se tiene que estudiar para la selección de las muestras, de tal forma que puedan obtenerse conclusiones válidas. Sí, esto es lo más importante aquí, que el muestreo nos permita obtener conclusiones válidas acerca de esa población, o inferencias, que es lo que vamos a hacer en la estadística descriptiva. Vamos a tomar, en la estadística inferencial, vamos a tomar decisiones en base a esas muestras representativas. Por ejemplo, acertar o rechazar que un lote de una fábrica, de una empresa, salga a la venta, de acuerdo a la cantidad de productos o unidades que sean defectuosas o no defectuosas. Número 5. ¿Qué es una variable en estadística? Importante definir, tener claro qué es la variable. Es una característica o un rasgo que puede medirse o asignarse para cada elemento de una población o de una muestra. ¿Sí? Entonces la variable va a ser algo que tú puedas medir de una forma u otra. En este caso, la variable que estamos poniendo en el ejemplo de la producción de tornillos en la fábrica sería la longitud que tienen estos, de 3 pulgadas aproximadamente. Esa entonces es mi variable que yo puedo medir, 3 pulgadas, de ahí los tornillos pueden salir un poco menores a las 3 pulgadas o un poco mayores a las 3 pulgadas. Eso es lo que vamos a estar manejando como conceptos básicos en la introducción de este tema de la estadística. Vamos a continuar avanzando con más conceptos fundamentales, pero antes vamos a borrar el pizarrón. Muy bien, pues ahora continuamos con la clasificación de las variables. Las variables estadísticas pueden clasificarse o dividirse primeramente como categóricas o numéricas. Comencemos primero con las variables categóricas. Estas, como que tenemos escrito aquí, se van a asignar para atributos del tipo cualitativo, es decir, donde nosotros vamos a medir la cualidad o vamos a calificar de alguna forma a esa variable en cuestión sin la asignación de números. A su vez se van a dividir estas variables categóricas en nominales y ordinales. Las categóricas nominales representan solo nombres o etiquetas. ¿Qué ejemplos podríamos dar? Bueno, hay muchos de ellos. Cuando nosotros realizamos una encuesta o recolección de datos, básicamente, que es lo que hacen las encuestas, podemos preguntar el género de la persona, hombre o mujer. Bueno, eso ya sería una variable categórica nominal. Estamos
designando un nombre o una etiqueta que es el género. Podríamos también decir qué tipo de sangre tiene, qué grupo sanguíneo tiene. Entonces ahí entran las diferentes etiquetas que representan esos grupos sanguíneos. Vive en la Ciudad de México, vive en el interior de la República. Otro ejemplo de variables categóricas nominales. Entonces recuerda, vas a asignar nombres o etiquetas simplemente porque lo que estamos calificando es un atributo a nivel cualitativo. Ya cuantitativamente, o sea, dando cantidades, obviamente están las numéricas. Pero antes las ordinales. Variables categóricas ordinales se representan mediante una posición dentro de un grupo. Tan sencillo como decir el primero, segundo, tercero. Ahí podríamos nosotros asignar ese orden de primero a un cierto número por la posición. Ahora, otra forma es como también se realiza muchas veces en las encuestas, donde te dicen al evaluar determinado producto, por ejemplo un detergente, un jabón, que está siendo puesto a prueba para su lanzamiento al mercado. Una vez que se utiliza por parte de la persona, entonces se le pregunta su grado de satisfacción, por ejemplo, en cuanto a la limpieza de la ropa, ¿no? Si la deja blanca, si quita la grasa, las manchas. Y te ponen una escala que dice muy insatisfecho o totalmente satisfecho. Y hay rangos intermedios, ¿no? Como regularmente satisfecho, satisfecho. Entonces son variables categóricas ordinales. Vamos a estar dando una posición o una especie de jerarquía donde tú vas a situar a ese atributo. Otro ejemplo, supongamos que tenemos el brillo de un metal, de una superficie metálica. Entonces podemos clasificarla desde muy opaca hasta muy brillante, pasando por categorías intermedias como poco brillante, muy brillante, regularmente brillante, en fin, ¿no? Ya se diseña según el estudio que se quiera evaluar por parte de los usuarios. Entonces estas variables categóricas se utilizan mucho en esas áreas para calificar los atributos de distintos productos, servicios, etc. Entonces todo eso tiene que ver con las variables categóricas en estadística. Ahora vamos con las variables numéricas. Aquí sí pues vamos a tener atributos que ya son cuantitativos, o sea que se pueden contar, se pueden medir numéricamente de forma directa. Las variables numéricas se dividen en continuas y discretas. Las continuas permiten realizar mediciones de cualquier tipo, por eso aquí dice para un número infinito de valores posibles. Y aquí vamos a aprovechar la propiedad de densidad de los números reales, por ejemplo del 0 al 1. Supongamos que esto se mide en centímetros, de 0 a 1 centímetro. Pues tenemos una infinidad aquí de valores intermedios, fraccionarios, decimales, que puedes tú tener en 0 a 1 centímetro. Entonces aquí realmente pues hay una infinidad de números, se pueden dividir en tercios, se pueden medir en séptimos, se puede dividir este intervalo numérico en veinteavos, en fin, cualquier valor y ahí tomar cualquier fracción, números racionales o incluso irracionales también se pueden tomar aquí en estas mediciones. Por eso resaltamos esto, se utilizan para realizar mediciones, valores infinitos, un número infinito que se puede tomar en estas mediciones o de estos valores. Por otro lado, las variables numéricas discretas van a servir más que nada para contar objetos o elementos. ¿Sí? Entonces, por consiguiente va a haber un número finito de valores posibles. Cuando nosotros contamos el número de alumnos que se encuentran dentro de un aula, entonces comenzamos desde el primer alumno, 1, 2, 3, hasta el último, si son 30, pues es un número finito. Otro ejemplo, el número de personas que están asistiendo a una obra de teatro. El número de azulejos que se producen en una fábrica en un día. En fin, son números finitos donde vamos a estar contando objetos tal cual del 1 en adelante, ¿no? En ese sentido, pues estaremos hablando de números naturales. Aquí estaríamos
utilizando básicamente los números naturales de forma sencilla para contar nuestros elementos, y esa entonces representa una variable numérica pero discreta. Entonces recuerda, continua, número infinito de valores, realizar mediciones que no solamente son números enteros, sino decimales, fraccionarios, mientras que las discretas solamente te sirven para contar, o sea, utilizar números naturales al medir estas variables. Muy bien, entonces aquí tenemos el panorama general. Ya ustedes tendrán que buscar más ejemplos, aterrizar más para sus ejercicios, sus tareas este tema, y así tener muy clara la diferencia, que ese es el objetivo principal en este momento con la clase. Ahora pasemos al análisis cuantitativo descriptivo de datos. Para esto entonces utilizaremos, sobre todo en estadística descriptiva y también en la estadística inferencial, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Bueno, son medidas que son un indicador. Nos van a indicar qué tan próximos entre sí se encuentran los datos recolectados de una población. ¿Qué tan cercanos están entre sí? Ahorita vamos a hacer un análisis un poco más profundo. Por ejemplo, tenemos la media, simbolizada con X y una barra horizontal arriba. La media se conoce también como el famoso promedio. Eso pues todo lo hemos realizado desde la primaria para promediar nuestras calificaciones y ver entonces hacia dónde se acerca más nuestro desempeño en esa escala numérica, que sería igual si la clasificas una variable numérica discreta. Esta X con una línea ondulada en la parte superior indica lo que es la mediana, que es los datos que están justamente en medio, al ordenarlos de menor a mayor o al revés. Tenemos también aquí la X con este gorrito o acento circunflejo, que es la moda. Es el dato que más se repite, eso sí, es la moda. Y hay otras más, pero estas son las más comunes que ahorita en esta parte de la estadística descriptiva pues nos van a interesar calcular. Las medidas de dispersión, por el contrario, te van a indicar el grado o nivel de separación que hay entre los mismos datos dentro de una población. Entonces, esto nos va a decir qué tan separados realmente están esos datos. Entre mayor valor tengan estas medidas de dispersión, pues más separados están esa población de datos. Tenemos el rango, que es la más sencilla, valor máximo menos mínimo. Esta es la letra griega sigma minúscula elevada al cuadrado, nos representa lo que se llama la varianza. La desviación estándar, cuando no tiene el cuadrado, dm quiere decir desviación de la media, cv coeficiente de variación, y hay más. Estas son las más comunes igualmente, así que vamos a hacer algunos ejemplos de datos para nosotros ir calculando, ver cómo se aplican ya estas medidas descriptivas de los datos. Entonces tenemos este ejemplo. Vamos a obtener la media, la mediana, moda, rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, que son las medidas de tendencia central y de dispersión más comunes, que más se emplean para, en este caso, las calificaciones de un estudiante hipotético en el final de su séptimo semestre de la carrera. Tiene estas calificaciones que ven aquí. Entonces vamos a calcular primeramente las medidas de tendencia central, o sea, las primeras tres, ¿no? Que de hecho es lo más fácil de hacer. La media, que es el promedio, va a ser entonces la suma de los datos. Por ejemplo, aquí también lo que nos conviene es ordenar antes estos datos para facilitarnos el trabajo. Vamos a ordenar los datos, por ejemplo, de menor a mayor. Comenzaríamos con el 6. Luego el 7 se repite una vez igualmente, el 8 se repite 3 veces, el 9 se repite 2 veces y el 10 una vez. Ahora sí, la media, que es el promedio, que se hace, se suman estos datos
y se divide entre el número de datos totales, en este caso de mi población, que son las calificaciones de ese semestre. 6, que es el primer dato, más 7, más 8, pero el 8 aparece 3 veces, así que lo podemos simplificar como 8 por 3, más 9 por 2 veces que aparece, más 10. Y todo esto lo vamos a dividir entre el número de datos que hay en total, o sea, cuántas materias lleva en este caso, cuántas calificaciones se asignan aquí, como vemos son 8. Entonces todo esto se va a dividir entre 8 datos. Muy bien, entonces vamos a obtener primeramente esta suma. Podemos irlo haciendo por partes, ¿no? O si te permiten el uso de calculadora, pues es más rápido. Entonces 6 más 7 serían 13, más 8 por 3, 24. No, eso sí, recuerda, jerarquía de operaciones, primero multiplicas y después se suman. No al revés, si no ya estaría mal el resultado. 9 por 2, 18, más 10. Todo esto dividido entre 8. Así entonces tenemos que estos dos números, 13 más 24 es igual a 37. Por este lado estos dos números, 18 más 10 son 28. Y finalmente vamos a sumar 37 más 28. 65, y esto lo vamos a dividir entre 8 para obtener un valor aproximadamente de 8.1. Quizá vamos a hacerlo aquí en la calculadora para hacerlo más rápido en la cuestión de tiempo de la grabación. Sí, 8.1, si lo dejamos a un dígito decimal, o si lo quieres en dos dígitos, 8.12. Bueno, ahí tenemos la media, o sea, el promedio de las calificaciones en este semestre, un poco más allá del 8. Ahora vamos a calcular su mediana. La mediana es muy sencilla realmente, es más sencilla todavía que la media. Únicamente necesito yo tomar el dato que está en medio, ya ordenando los datos, previamente ya están ordenados. Vamos a avanzar una posición por la izquierda, una posición por la derecha, otra posición por izquierda y otra por derecha, y así vamos hasta llegar en medio. Vemos que en medio están dos números. Cuando en medio se encuentran dos números, se va a sacar el promedio de ellos, o sea, 8 más 8 entre 2, lo cual pues igual nos da 8. Así que la mediana es igual exactamente a 8, que es el dato que se localiza en el centro de los datos ya ordenados. Finalmente la moda es todavía más fácil, es el valor que se repite más veces. ¿Qué valor, qué calificación se repite más veces? Claramente vemos que es el número 8, así que en este caso la moda es el dato 8, la calificación de 8 es la que se repite más veces. Obviamente puede haber ocasiones en donde se repita más de una vez. Si el 9 hubiera estado 3 veces, entonces tenemos de hecho dos modas, que sería el 8 y el 9. ¿De acuerdo? Así que no siempre es una sola moda. Eso es muy importante que tomes nota de ello, porque a veces hoy se puede presentar esa situación. Vamos ahora al cálculo de las medidas de tendencia, perdón, las medidas de dispersión. Y comenzamos con la más sencilla, que es el rango. El rango, que es el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Cuál es el valor más grande que nosotros tenemos aquí? 10. Y el valor más pequeño, pues es 6, efectivamente. 10 menos 6, entonces. Y ya tengo el valor del rango, el valor numérico del rango para estos datos es 4. La varianza y luego la desviación estándar, que van de la mano, estas dos. Primero hay que manejar la fórmula adecuadamente. La varianza, sigma al cuadrado, es igual, vamos a utilizar la notación sigma para las sumas o sumatorias. La suma desde n igual a 1, desde el primer dato, eso es n, hasta el último, vamos a poner aquí hasta n mayúscula, que sea el último dato o alguna otra letra. ¿De qué? Bueno, vamos a hacer una diferencia de la media menos el valor de cada dato.
que a cada dato se le conoce como xi. Xiésimo, eso representa a cada dato individualmente. Bueno, de hecho aquí, pero vamos a cambiar entonces la n minúscula por i, que representa este subíndice desde i igual a 1 hasta el enésimo. El 6 es el primer dato, x1, x2 entonces representa el 7, este 8 es x3, x4, x5, hasta en este caso llegar al valor de x, 8, ¿no? Entonces también vamos a tener muy clara esa notación, desde x1, en este caso hasta el enésimo, que es el octavo valor, hasta x8. Bien, esta diferencia se va a elevar al cuadrado y todo esto se va a dividir entre n, que es el número de datos total. Muy bien, de tal manera que entonces vamos a construir esta parte. Puedes hacerlo con una tabla para organizarte mejor. Podemos comenzar con esas diferencias, ¿no? Y lo vamos a tener que hacer para cada uno de los datos. Entonces comencemos con la media. La media es 8.12, no pierdas de vista eso. Ya previamente tú tienes que haber calculado la media. Se le va a restar ese dato con el cual vamos a iniciar. O sea, x1, ese es 6. Y luego esta diferencia, esta resta, que es de 2.12. Como dice aquí la fórmula, lo tienes que elevar al cuadrado, que es lo que representaría el valor en la siguiente columna. Para organizar la tabla, esto, bueno, lo vamos a elevar al cuadrado y obtendremos su valor correspondiente. 2.12 entonces al cuadrado es igual a 4.49. Lo podemos redondear a 4.5. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente número, ¿no? Aquí x1 es el 6, x2 es el número 7, pero igual siempre vas a restar la media. 8.12 menos 7 ahora, lo cual es igual a 1.12, y lo elevas al cuadrado, teniendo como resultado dos dígitos decimales, 1.25. Aquí sí no sería posible redondear si tú lo compruebas en tu calculadora, este valor de 1.12 al cuadrado. Luego 8.12 menos el siguiente valor, que es x3, el siguiente dato. x3 vale 8. Esto nos va a dar 0.12, ¿no? En la resta. Cuando tú lo elevas al cuadrado, 0.12, tenemos 0.01 en dos dígitos. Sí, obviamente, pues bueno, ahí el 8 se va a repetir 3 veces. En la suma vamos a tomar eso 3 veces, cuando nosotros tenemos que sumar estos datos. Esto entonces estará por 3 veces, ¿verdad? Porque el 8 se repite 3 veces. Luego 9.12, 8.12, perdón, que es la media, menos el valor de 9. Ahora va a quedar negativo, menos, esto va a dar 0.88. Que al elevarlo al cuadrado se va a obtener 0.77. Observa que obviamente al elevar un número negativo al cuadrado se convierte en positivo, como ya sabemos desde la aritmética básica. Finalmente, bueno, esto está dos veces, esto sería por 2. El 10, la media, que es 8.12, menos 10. Esto va a tener un valor de menos 1.88, que vamos a elevar al cuadrado, dando el resultado de 3.53. Bien, entonces vamos a efectuar estas sumas, ¿sí?
Para esto vamos a sumar toda esta columna final que obtuvimos aquí de resultados. Entonces la suma desde i igual a 1 hasta el enésimo, o sea en este caso n vale 8, hasta el octavo valor, desde i igual a 1 ¿sí? Hasta el octavo valor. Pues es sumar todo esto, ¿no? Es decir, 4.5 más 1.25, vamos metiendo esos datos aquí para hacerlo más rápido, más 0.01 multiplicado por 3, como ya dijimos, más 0.77 por 2, y más 3.53, esta suma nos da en total 10.85. Muy bien, así que entonces, ya teniendo estos valores, la varianza es igual a toda esta sumatoria que ya hicimos aquí abajo, vale 10.85, dividido entre el número de datos totales n, ¿no? O sea, aquí n mayúscula, que es la totalidad de la población, de esos datos son 8. Y así obtenemos nosotros esta varianza, que a dos decimales es 1.36, redondeando a dos dígitos, 1.36. Muy bien, ahí tenemos el valor de la varianza. Ahora la desviación estándar, pues es sencillamente la raíz cuadrada de este número. Así que todo este trabajo nos va a servir también para obtener la desviación estándar, que de hecho se utiliza más que la varianza a nivel de la estadística para interpretar los datos, la dispersión de los datos. Entonces la raíz cuadrada de 1.36 es aproximadamente 1.67, con lo cual tengo la desviación estándar correspondiente, 1.17. Vamos a redondearlo así. Ahí está entonces la desviación estándar. Finalmente el coeficiente de variación, que es también bastante sencillo. El coeficiente de variación tiene la siguiente fórmula. Va a ser la desviación estándar dividida entre la media. Esto, si lo quieres obtener en porcentaje, que también es muy común, lo multiplicas por 100 nada más. Y así tendremos el porcentaje de este coeficiente de variación. En este caso, la desviación estándar nos dio 1.17. Se divide entre el valor de la media, que es 8.12, y lo puedo multiplicar por 100 para que tenga un dato todavía más fácil de interpretar. Entonces vamos a realizar esta operación. Tengo un porcentaje de 14.41% de coeficiente de variación. Muy bien, entonces aquí terminamos los cálculos. Ahora finalmente quiero darle una interpretación final a esto para que obtengamos el provecho de hacer todo ese trabajo en estadística. Entonces las medidas de tendencia central, observen, se acercan mucho al valor de 8, de hecho dos de ellas son exactamente 8 y la media es 8.12. O sea que estos datos se concentran hacia ese número, hacia el 8. Tienden a estar cerca del número 8, eso es lo que nos quiere decir las medidas de tendencia central. Igualmente con estos datos o cualquier otro conjunto de valores de una población del universo. Las medidas de dispersión, como ya decíamos, por el contrario, nos dicen qué tan separados, qué tan sesgados se encuentran entre sí los datos que están aquí. Entonces, realmente, obviamente los datos más alejados del centro, del 8, son el 6 y el 10. Sin embargo, pues son pocos valores, de tal manera que la dispersión no es tan alta, y eso lo vemos aquí. Entre el rango, bueno, el valor máximo menos el mínimo, me dice una distancia total del menor al mayor de 4 unidades. Que en términos de calificaciones habrá que interpretarse, ¿no? El rendimiento del alumno, pues es variable. Hay materias donde le va muy bien, otras no le va tan bien, en términos de calificaciones, ¿no? De aprovechamiento en este caso.
Entonces la interpretación tú se la tienes que dar de acuerdo al problema, de acuerdo a la situación que estemos valorando con esos datos. La varianza nos dio un valor de 1.36, que es relativamente aceptable, relativamente bajo. Y la desviación estándar, aún más que se utiliza en estadística, como ya les comentaba, una desviación estándar, pues ya cercano al 1, se considera que no es tan grande. En este caso igual nos dice que los datos no están tan alejados entre sí, pero tampoco están tan próximos. Si hubiéramos obtenido una desviación estándar menor de 0.5 unidades, por ejemplo, un valor de 0.2, de 0.34, no lo sé, pues entonces ya nos dice que hay una gran homogeneidad, una gran cercanía entre esos datos. Y finalmente lo confirmamos con el coeficiente de variación, dándonos un porcentaje de 14.41. O sea que la variación de estos datos varía en ese número, 14.41%. Están dispersos o están variando en ese porcentaje. Que igual, dependiendo cómo lo queramos interpretar, puede ser que en unas situaciones ese coeficiente de variación sea muy alto, en otras sea bajo o sea aceptable. En este caso, para las calificaciones del estudiante, pues igual nos dice que su rendimiento no es tan homogéneo, que si hay cierta variación, una variación algo considerable, de acuerdo a este valor, en su rendimiento académico. Si el coeficiente de variación hubiera sido menor del 10%, menor del 8%, entonces podríamos decir que es un estudiante más regular, que rinde más parejo en sus materias que está llevando. Muy bien, entonces con esto concluimos esta primera parte de estadística descriptiva. Ahora nos corresponde repasar, estudiar, aplicar todos estos conceptos, estos cálculos a diferentes problemas, ejercicios en sus guías, tareas asignadas por sus correspondientes profesores. Les agradezco mucho su atención, les mando un cordial saludo y hasta la próxima.